Buenos días a todos. Bonjour à tous desde Academia France. Aujourd'hui, nous allons voir l'impératif en français. Hoy vamos a ver el imperativo en francés. Cuestiones básicas, cómo funciona el imperativo. Pour donner des instructions ou des ordres, para dar órdenes. À la deuxième personne du singulier tu, à la première personne du pluriel nous et à la deuxième personne du pluriel vous. O sea, que se conjuga el imperativo solamente a tres personas: tú, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Jamais de pronom personnel sujet. Eso quiere decir que nunca vamos a poner un pronombre personal sujeto delante del verbo conjugado al imperativo. No ponemos je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. On conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Para hacer el imperativo, conjugamos los verbos en presente del indicativo. Pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en ER, para los verbos del primer grupo, de la primera conjugación que se terminan en ER, tu parles, parle. Nous parlons, parlons. Vous parlez, parlez. Esto es el verbo parler y podemos ver que lo he conjugado desde el presente del indicativo, imperativo, no tengo el sujeto tu, no tengo nous, no tengo vous, tengo directamente el verbo y podemos ver también que en la segunda persona del singular he quitado la S. Entonces, tu parles, parle sin la S. Esto es algo que vamos a hacer siempre con todos los verbos de la primera conjugación que se terminan en ER. En el imperativo voy a quitar la S. Para los otros verbos, los que no pertenecen a la primera conjugación, que no terminan en ER, los verbos del segundo grupo o del tercer grupo, verbos irregulares, voy a conjugar el verbo en el presente y quitar el pronombre. Tu prends, prends. Nous finissons, finissons. Vous venez, venez. Podemos ver que para el primer verbo, tu prends, no he quitado la S, porque es el verbo prendre y no es un verbo que termina en ER. Les exceptions. Como siempre en francés, hay algunas excepciones. Le verbe être. Tu es, sois. Nous sommes, soyons. Vous êtes, soyez. Le verbe avoir, tener. J'ai, ai. Nous avons, ayons. Vous avez, ayez. Estos dos verbos son irregulares. No voy a coger el presente del indicativo para conjugarlos al imperativo. Cuidado con la pronunciación. Sois, soyons, soyez et ayons, ayez. Nous allons voir maintenant quelques exemples. Algunos ejemplos. Verbe du premier groupe en ER. Para los verbos de la primera conjugación en ER. Réserve l'hôtel pour les vacances. Allons à la plage. Regardez la mer. Réserve l'hôtel pour les vacances. Réserve del verbo reservar, reserver, he quitado la S et
he quitado tu. Allons à la plage del verbo aller, ir. Solamente se quita el pronombre personal sujeto. Regarder la mer del verbo regarder, mirar o ver. He quitado solamente el pronombre personal sujeto. Nous continuons avec d'autres exemples. Seguimos con más ejemplos avec d'autres verbes, des verbes qui n'appartiennent pas au premier groupe, con otros verbos que no pertenecen a la primera conjugación, los verbos que terminan ER. Fais attention del verbo faire. Aquí solamente he quitado el pronombre personal sujeto. Prends ton sac à dos del verbo prendre. También solamente se quita el pronombre personal sujeto. Venez avec nous del verbo venir. Se quita solamente el pronombre personal sujeto. Soyons gentils avec nos amis del verbo être. También se quita el pronombre sujeto. C'est la fin de cette vidéo sur l'impératif. Merci à tous et je vous souhaite un très bon apprentissage. Et voilà, ya está con este repaso sobre el imperativo. Os deseo a todos un buen aprendizaje desde Academia France. Hasta la próxima.